Hola gente, esperamos que estén muy bien. En esta oportunidad, dentro de las jornadas de debates por un futuro comunista, vamos a estar abordando el tema de marxismo y liberalismo. Para eso vamos a estar conversando con Ariel Petruccelli, quien es docente de la Universidad Nacional del Comahue, historiador, autor de diversos libros y artículos de teoría marxista. Fernando Lizarra, quien también es docente de la Universidad Nacional del Comahue, autor de libros y artículos sobre problemas de teoría marxista y particularmente relacionados con esta problemática, y con Roberto Gargarella, quien es jurista, sociólogo, docente de la Universidad de Itela, que hace unos pocos meses publicó un libro sobre el que vamos a conversar un poquito hoy también, que es el Manifiesto por un Derecho de Izquierda, además de otros trabajos, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a estar abordando la cuestión de las relaciones históricas y conceptuales más generales sobre sobre las relaciones entre marxismo y liberalismo. Está un poco trabado el presentador hoy, tengan paciencia, es un año complicado. Para eso le vamos a dar la palabra a Ariel Petruccelli, que va a introducir el tema. Dale, Ariel, nomás. Bueno, buenas tardes. Yo voy a tratar de hacer una intervención breve para que tengan más tiempo Fernando y Roberto, que son los que verdaderamente saben del tema de marxismo y liberalismo. A primera vista, la relación entre marxismo y liberalismo serían como dos polos opuestos, ¿no? Si miramos un poco la historia del siglo XX, han sido como dos tradiciones enfrentadas, hasta podríamos decir casi enemigas, ¿no? Y en países como la Argentina, rara vez se ven como asociaciones o puentes o vínculos entre socialismo y liberalismo, ¿no? Serían como dos polos opuestos. Sin embargo, esta mirada, aunque puede ser muy popular y tener mucho arraigo, es bastante engañosa, ¿no? Si nos retrotraemos a la época en la que surge un poco los clivajes de la política moderna, digamos la Revolución Francesa, en ese momento, ¿no?, las fuerzas revolucionarias se amparan en una tradición filosófica que es la Ilustración, ¿no?, con su énfasis en la razón. Y a partir de ahí, la reacción conservadora suele estar parada en el romanticismo, con el énfasis puesto en lo emocional, ¿no? La sangre y la tierra, lo subjetivo, lo particular, contra el universalismo laico ilustrado. En cierto modo, tanto el socialismo como el liberalismo son herederos de la tradición ilustrada. A mí siempre me llamó mucho la atención una apreciación que hiciera en alguna ocasión Erich Hobsbawm, ¿no?, uno de los grandes historiadores del siglo XX, cuando mostró que en el contexto tremendamente crítico de la Segunda Guerra Mundial, la alianza entre la Unión Soviética y Estados Unidos e Inglaterra contra la Alemania nazi, desde el punto de vista ideológico, era la alianza de las dos grandes corrientes herederas de la tradición ilustrada contra la gran corriente heredera del romanticismo, que sería el nazifascismo, ¿no? No quería decir con esto Hobsbawm que la clave o la única causa de esa alianza tuviera que ver con cierta afinidad ideológica, pero era muy significativa esa afinidad ideológica, por lo menos como para que no la ignoremos. Tengo para mí que, a pesar de que tras la Segunda Guerra Mundial parecían haber triunfado las corrientes ilustradas, que luego se enfrentarían entre sí en lo que se conoce como la Guerra Fría, y se habría impuesto el capitalismo liberal, y parecería que vivíamos en un mundo ilustrado con características liberales, me da la impresión de todos modos que la cultura y las sensibilidades contemporáneas, mucho más ancladas en los particularismos y en la subjetividad, se asemejan más a la tradición romántica, o están mucho más influidas por la tradición romántica que por la tradición ilustrada, ¿no? O sea, se produjo, tengo esa impresión, una especie de desplazamiento molecular en la cual, tras el aparente triunfo de fuerzas que venían de la Ilustración, han emergido fuerzas ilustradas que nos están llevando, en cierto modo, a un mundo bastante oscuro desde lo ideológico. Más allá de esta raigambre común del socialismo y el liberalismo en la tradición ilustrada, hay una historia
de afinidades políticas entre algunas tradiciones, por lo menos socialistas, y algunas tradiciones liberales. Acá quizá convenga hacer una distinción entre el liberalismo económico, ¿no? En general el socialismo ha estado en contra del liberalismo económico, pero no necesariamente en contra del liberalismo político, ¿no? En el mismo año, si no me equivoco, en el que Engels publica en el Manifiesto Comunista, John Stuart Mill publica una obra clásica de filosofía política, en la cual comienza casi despreciando el socialismo, pero a la edición siguiente, en el año posterior, en 1849, seguramente influido por su compañera Harriet Taylor, Mill se ha tomado en serio la tradición socialista, ya deja de despreciarla y lo considera que es uno de los principales aportes del mundo contemporáneo. Conviene también recordar que John Stuart Mill devendría finalmente y se consideraría a sí mismo socialista y liberal, además de feminista, vale la pena recordarlo, y que falleció defendiendo la Comuna de París en 1871. Cabe recordar que la Comuna de París, que ahora puede ser un hito simbólico de las izquierdas, en su momento era una especie de horror de las clases medias y las autoridades políticas en toda Europa, y que muy pocas figuras intelectuales fueron defensores explícitos de la Comuna de París, entre ellos Marx y Mill. Entonces, en cierto modo, esa relación de afinidad entre el socialismo y el socialismo tendría un predecesor ilustre en John Stuart Mill, que en alguno de sus textos planteaba que el desafío fundamental del futuro sería cómo garantizar las máximas libertades y garantías individuales con el usufructo colectivo de los bienes y recursos de la tierra, ¿no? O sea, un liberalismo en lo político combinado con una socialización en lo económico. Esa idea de la articulación entre liberalismo en lo político y socialización en lo económico después sería retomada, bueno, en diferentes lugares. Quizá un lugar característico sea Italia, donde posiblemente la presencia temprana y muy fuerte del fascismo arrojó a la oposición de manera conjunta tanto a socialistas como liberales, y entonces se produjeron encuentros que fueron más dificultosos en otros lugares. Carlo Rosselli, por ejemplo, desarrolló una idea de un comunismo liberal, ¿no? Que sería una economía completamente socializada, sin propiedad privada y con propiedad pública de por lo menos los principales medios de producción. El Partido de la Acción, una fuerza de la resistencia antifascista que actuaba por fuera, con vínculos a veces más cordiales y a veces menos con el Partido Comunista, y que luego del restablecimiento de la democracia tendió a desaparecer. Y Bobbio se siguió considerando a lo largo de muchos años una figura muy importante, ¿no es cierto?, de la filosofía política, y casi una especie de albacea moral en el contexto italiano, ¿no? Una figura sumamente respetada, se consideraba socialista y liberal. Recuerdo en ese sentido un par de diálogos, intercambios epistolares entre Perry Anderson y Bobbio, a partir justamente de la articulación entre socialismo y liberalismo, en donde, bueno, Anderson le decía que estaba muy de acuerdo con su perspectiva liberal, con una condición, decía Anderson, ¿no? que Bobbio reconociera que el liberalismo no se había impuesto por métodos muy liberales en sus orígenes, ¿no? O sea, que era algo que se conseguía después, entonces que cabía esperar que una democracia socialista, bueno, tuviera un momento de ruptura, no muy liberal, pero que después, evidentemente, era necesaria cierto orden institucional post-revolucionario. Y con esto quiero introducirme en lo último, antes de cederle la palabra a Fernando y a Roberto. Creo que uno de los grandes problemas irresueltos de la tradición marxista ha sido cómo pensar teóricamente y cómo realizar prácticamente un orden democrático post-revolucionario, ¿no?
Ahí hay problemas que tienen que ver con lo teórico y problemas que tienen que ver con lo práctico, que evidentemente se articulan, ¿no? Creo que a esta altura del partido cualquier persona sensata tiene que reconocer que los socialismos realmente existentes tuvieron como mínimo, para ser suave en la apreciación, un déficit democrático, ¿sí? Y podríamos ser mucho más duros en la calificación. Y evidentemente la idea de un orden socialista democrático requiere un esfuerzo de imaginación sumamente grande y nos plantea problemas muy difíciles, que podemos, digamos, tratar de sintetizar brevemente, no para resolver los problemas, sino para ver qué es los problemas a los que tenemos que abocarnos. Bueno, si una democracia socialista estará basada en un sistema semejante al de los soviets, aunque fueran los soviets en su plasmación original, no los soviets ya convertidos en una especie de esqueleto vacío en lo que finalmente se convertirían, o si tiene que ser otro tipo de sistema social, hasta qué punto semejante o diferente de las democracias que se conocen en el occidente capitalista, cómo pensar la división de poderes, etcétera, etcétera, más todos los mecanismos intermedios que permitirían la transición de un sistema social y de un sistema político a otro, ¿no? Bueno, los problemas que entraña una asamblea constituyente. Bueno, Roberto ha sido una persona que ha estado muy activa en procesos constituyentes recientes en América Latina, que han tenido, digamos, resultados bastante, en muchos casos, o decepcionantes o dificultosos. En fin, son todos problemas que remiten a cuestiones, a problemas liberales que no son y no pueden ser indiferentes a las personas de izquierda o a la tradición marxista, y que implican, me parece a mí, conocer mucho de las experiencias del pasado, pero también tener la osadía y la audacia de pensar soluciones novedosas, ¿sí? De inventar un nuevo futuro. Con esto le cedo la palabra. ¿Querés seguir vos? Ariel, bueno, le contamos a la gente, Ariel hizo esta introducción más general sobre las relaciones entre marxismo y liberalismo. La idea es que Fernando, además de continuar un poco con este tema, remarque más específicamente, porque bueno, en la Argentina circula mucho la palabra liberal, la palabra libertario, que para los que venimos del anarquismo no nos resulta nada gracioso cómo se está usando, y también liberal libertario. Hay varias formas de definir a la tendencia actual del gobierno. Y bueno, no es un tema ajeno al tema de esta charla, ¿no? Y la idea es que Fernando, que aparte conoce mucho del tema, nos cuente un poco sobre el asunto. Así que te paso, Fer. Bueno, muchas gracias, Juan. Es un placer estar con vos, con Roberto, con Ariel. Bueno, y gracias por la invitación para esta charla. Mira, muchas veces cuando doy clases empiezo con esta frase, la voy a leer, que dice, cito, donde quiera que haya una clase dominante, una gran parte de la moral del país emana de sus intereses de clase y de sus sentimientos de superioridad de clase. Cierro la cita. Digo, ¿quién escribió esto? Todo el mundo rápidamente dice Marx o algún marxista. Y sin embargo, es una frase que está en Sobre la libertad de John Stuart Mill. Y es casi una frase en paralelo con la famosa del Manifiesto Comunista de que las ideas dominantes de una época siempre fueron las ideas de la clase dominante. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Uno en el 48, otro en el 59, están pensando en sociedades de clases. Lo primero, el liberalismo nunca desconoció el conflicto de clases, que ha sido digamos, casi un mantra, decir, no, el liberalismo no desconoce el conflicto de clase, y eso, digamos, es muy elemental decir que eso no es así. Entonces, las afinidades entre el momento inaugural del marxismo y del liberalismo clásico en la figura de Mill, como bien decía Ariel, nos lleva a pensar que hay muchas afinidades y muchas coincidencias posibles, sobre todo en la línea del liberalismo político. Cuando uno piensa
en la estructura más conceptual del liberalismo, a mí me gusta un autor que se llama Michael Frieden, que trabaja lo que se llama la morfología de las ideologías políticas, ¿no? Y dice, bueno, las ideologías políticas tienen un núcleo que es innegociable, donde hay un conjunto de ideas de las que no se puede salir. Luego tiene ideas adyacentes, ¿sí? Que se pueden modificar, que pueden entrar al núcleo, ¿sí? A veces, y dar matices entre las distintas corrientes. Y después tiene ideas periféricas, ¿sí? Las que no pueden cambiar, obviamente, son las del núcleo. Las adyacentes y las periféricas pueden cambiar y esas son las que te permiten decir, bueno, esto es un liberalismo igualitario, esto es un liberalismo filosófico, esto es un liberalismo social, esto es un liberalismo clásico, esto es un libertarianismo, del que nos ocuparemos en un ratito, ¿no? Pero dentro de las ideas del núcleo liberal que plantea Frieden y que no son algo que se dieron en un primer momento, sino que se fueron dando en capas o en etapas a lo largo del tiempo, dice, bueno, primero obviamente la libertad, ¿no? La individualidad y no el individualismo, es decir, la individualidad en términos de que el liberalismo es una teoría que permite el florecimiento del individuo, algo que tranquilamente se puede dialogar con la idea de autorrealización dentro de la tradición socialista. La sociabilidad, porque la capacidad de asociarse también es parte de la tradición liberal, y también es la definición clásica de Marx en El Capital sobre el comunismo, ¿sí? Es una asociación de hombres libres, eso es la definición del comunismo, ¿no? Es decir, son individuos que se asocian. Y la sociabilidad dentro del liberalismo también parece ser una idea que también puede dialogar perfectamente. La idea de interés general, la idea de poder limitado, con lo cual estaríamos de nuevo en camino en relación con lo que decía Ariel, para bloquear las formas realmente existentes que se dieron del socialismo, y la racionalidad, ¿no? La racionalidad es parte de la tradición liberal, es parte de la tradición socialista, en contra de el emotivismo, por decirlo de algún modo, que yo refería, que es propio del romanticismo. Así que, digamos, ¿qué estaría faltando ahí como para acercarse un poco más digamos, a la tradición socialista? Precisamente la idea o el concepto de igualdad. Digamos, dentro del núcleo de la tradición de la tradición liberal, ¿sí? No aparece el igualitarismo, alguna forma de igualdad. Aparece dentro de esta morfología de las ideas políticas, dentro de las ideas adyacentes, no periféricas, dentro de las ideas adyacentes. Algunos incluyen más libertad, otros directamente la expulsan. Y en ese juego de ver cómo entra y cómo sale la libertad dentro de ese núcleo, ahí tenemos como un mecanismo para identificar algunas cuestiones. Hoy tenemos un riquísimo y vasto repertorio, una vasta literatura de un liberalismo que es igualitarista, inaugurado por la obra de John Rawls en 1971, Teoría de la Justicia y todo lo que vino después. Así que metió, digamos, sacó de las adyacencias a la igualdad y las metió en el núcleo, por eso es un liberalismo igualitario o un igualitarismo liberal, como yo prefiero llamarlo así, igualitarismo liberal. Y por otro lado, tenemos la exacerbación de solamente uno de los elementos de ese núcleo, que es la libertad, que esa exacerbación es lo que hoy conocemos como libertarianismo, libertarismo, o mal llamado eh, libertarios, ¿sí? O liberales libertarios. ¿Sí? Digamos, los liberales libertarios o los libertarianos son una exacerbación de la tradición liberal en el sentido de que toman uno solo de los conceptos de este núcleo que describe Frieden y lo llevan, digamos, a sus extremos, eh, asociado a otra idea que también es fundamental, coextensiva con la idea de libertad que ellos practican como libertad negativa, como no interferencia absoluta, etcétera, que es la idea de autopropiedad. Entonces, vos fíjate que en el núcleo de las ideas de la tradición liberal no está la propiedad privada. Y en eso Rawls ha sido muy claro, siendo Rawls un liberal, dice, bueno, la propiedad privada no es parte de las libertades básicas.
Y cuando Frieden examina la tradición liberal, no encuentra a la propiedad privada como parte del núcleo. ¿Sí? La propiedad privada puede estar en las adyacencias, y eso es lo que le permite a un Mill pasar del liberalismo al socialismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con los libertarianos? Los libertarianos son aquellos que han llevado a extremos o han simplificado de manera brutal eh, digamos, la tradición liberal, dejando una sola idea, que es la libertad, y no un conjunto de libertades, que es con lo que trabaja Rawls, por ejemplo. Rawls nunca dice la libertad es dos puntos y después la define. No, dice una sociedad justa, digamos, va a garantizar un conjunto de libertades y hace una lista de libertades. Hablar de libertades como derechos es mucho más rico, más productivo, más interesante que hablar de la libertad en abstracto o simplemente definida como no interferencia. Y bueno, los libertarianos está en discusión dentro de la propia tradición liberal si son o no son liberales, si pertenecen o no pertenecen a la tradición. ¿Sí? Eh, Rawls dice es una versión empobrecida del liberalismo. Empobrecida porque le sacaron todos los otros conceptos importantes. Frieden dice que es una versión disminuida del liberalismo, ¿sí? Disminuida en el sentido de que le ha quitado lo interesante que puede tener el liberalismo en otros aspectos y que son los que le permiten dialogar con el socialismo. Sobre todo, digamos, esta idea del Estado mínimo, ¿sí? De la negación del derecho a la vida y la preeminencia del derecho de la propiedad, incluso sobre la vida, el rechazo de cualquier tipo de, eh, de lo social, porque niegan la existencia de lo social, así como los eh, neoliberales ya habían dicho que la sociedad no existe, bla, 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 que solo existen los individuos. Esto también es parte, digamos, de los textos libertarianos están diciendo lo mismo. Su radical antigualitarismo, es decir, ahí pasa, es decir, por lo que decía antes, los libertarianos se oponen a cualquier intento de introducir el menor atisbo de igualitarismo dentro de su concepción. Por lo tanto, reclamarle a un libertariano que sea más igualitario es es una empresa inútil, porque no está dentro de su universo conceptual eso, digamos, como reclamarle que sean sensibles a la justicia social porque está dentro de su dogma. Y por último, la idea, esta afirmación de los libertarianos, que no está en la tradición liberal, ¿sí? De la autopropiedad. Mill dice sobre la libertad, y lo dice claramente, que cada hombre, cada individuo es soberano de sí mismo. Y la soberanía supone autogobierno. Los libertarianos hablan de autopropiedad, que no es lo mismo ser soberano que ser propietario. ¿Sí? La soberanía es una dimensión política, es una dimensión, digamos, de autonomía. ¿Sí? En cambio, la idea de autopropiedad es mucho más radical, en un mal sentido del radicalismo en este caso, ¿sí? De una cosa exacerbada donde yo soy dueño de mí mismo como si fuera yo mismo esclavo de mí mismo y por lo tanto puedo hacer con mi cuerpo y con mi persona lo que se me antoje, y de ahí viene todo el tema de la venta de órganos, la venta de niños y todas eh, las cosas espantosas que hemos estado escuchando en los últimos tiempos, pero que no solo que las hemos estado escuchando, ya fueron escritas, es decir, Rothbard en los años 60 las escribió, Nozick en los años 70 también las dijo, las escribió, las postuló. Entonces, la idea de autopropiedad es muy importante, es decisiva para la tradición libertariana y es una de las que interpela muy claramente al marxismo, porque el marxismo en alguna lectura que se puede hacer del marxismo se lo puede acusar de defender la autopropiedad. Algo que hace Rawls en alguna de sus lecciones, dice, y bueno, Marx sin haber defendido la autopropiedad estuvo medio como al borde de hacerlo, fue bastante ambiguo. ¿Sí? Hace poco repasaba yo un texto, bueno, La Unión Obrera de Flora Tristán, y Flora Tristán dice, bueno, los obreros lo único que tienen son sus brazos, son dueños de sus brazos. ¿Sí? Bueno, Flora ahí estaba
digamos, sin saberlo, estaba haciendo una afirmación, digamos, de la autopropiedad en un texto que era mucho más rico y buscaba otra cosa. Pero, digamos, dentro de la tradición marxista uno puede encontrar esos elementos que nos ponen, digamos, nos empujan hacia la posibilidad, digamos, de coincidir en algún punto con los libertarianos, cuando en realidad tendríamos que estar coincidiendo por muchos otros motivos, ¿sí?, con el núcleo más clásico de la tradición liberal. Dejo por aquí por ahora y a ver, Roberto. Muy bien, Roberto. Entonces te vamos a dar la palabra a vos, como para que desarrolles un poco lo que comentábamos antes en torno de tu libro y de este debate. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Bueno, antes que nada, muy agradecido por la invitación y muy agradecido en particular con Juan. Y también un gusto enorme tener este tipo de conversación con Ariel y Fernando. Escucharlos para mí es un gran placer porque me parece eso, como el tipo de ejercicio que tenemos que hacer, que es personas que estamos comprometidos con los ideales de la izquierda, digamos, seguir pensando, seguir reflexionando sobre cuáles son las implicaciones, los alcances, los límites, y hacerlo eso con la honestidad intelectual y con los libros en la mano también. Así que muy agradecido y muy afortunado de mi parte de estar aquí compartiendo el diálogo con ellos. Yo en el libro que mencionaba, pero digamos tampoco es que necesito hacer girar mi presentación en torno a ese libro, del Manifiesto por un Derecho de Izquierda, pero en todo caso lo retomo porque ahí hay lo que yo presento como, lo que veo como un proyecto de reflexión crítica y de reconstrucción también sobre cómo entender a la izquierda. Y ese proyecto trata de ser sensible a la historia del socialismo y hago un recorrido que está muy íntimamente vinculado con el tipo de recorridos y autores que Ariel y Fernando mencionaban. Yo tomo como punto de partida lo que yo creo que son como dos valores esenciales que merecen estar en lo que yo entiendo como un derecho de izquierda, pero que insisto, creo que, y voy a tratar de decir algo al respecto, de que son valores anclados en una tradición socialista. Tomo los valores del autogobierno colectivo y la autonomía personal. El autogobierno colectivo, sin duda, digamos que tiene todo que ver con la idea de una comunidad autogobernada, y ese repasaba el otro día, digamos, los escritos de la guerra civil en Francia de Marx, y todo lo que dice ahí, digamos, tiene que ver con el modo en que uno puede pensar eso, ¿no? La comunidad autogobernada, la idea de tomar en las propias manos los asuntos públicos, el establecer una república social y desligarse del tipo de resabios institucionales de los viejos tiempos que tienen que ver con el ejército, con las burocracias, con el clero. Y la idea esta que también mencionaba Fernando, de una asociación de hombres libres, digamos, ahí yo creo que hay un núcleo que insisto, tiene que ver con un modo de pensar muy propio de los escritos del marxismo, digamos, que debe ser explorado. Esto es la idea de autogobierno colectivo. Y la idea de autonomía personal, que es íntimamente vinculada obviamente con el liberalismo, pero como también decían bien tanto Ariel como Fernando, también tiene registros clarísimos en el marxismo. Y claramente la idea de la autorrealización personal. Sobre eso quiero decir algunas cosas. Pero primero, digamos esto, que es, en este proyecto normativo, digamos, a mí me interesa afirmar algunas ideas como estas, que no son obvias, pero que me parecen fuertemente o claramente defendibles en esa tradición socialista. Empiezo por esto de la autonomía personal y la autorrealización personal, digamos, ahí para mí hay un texto, digamos, clásico, que es los párrafos en la ideología alemana de Marx, pensando en digamos, la idea de la persona, de cómo se autorrealiza, que a la mañana, digamos, es labrador, a la tarde escribe, a la noche, digamos, trabaja. Bueno, esa idea apela a algo que es muy similar a lo que el liberalismo llama la autonomía personal, y en todo caso
otra vez, en cómo uno reconstruye, cómo es este desarrollo del proyecto normativo, lo que tiene que pensar es, bueno, ¿qué es lo que implica efectivamente tomarse en serio esa idea que presenta ahí intuitivamente Marx sobre la autorrealización personal? Yo allí, digamos, me guío mucho siempre por el libro este de, para mí ha sido fabuloso, digamos, el libro este de Elster sobre Making Sense of Marx, dándole sentido al marxismo. No lo tomo como Biblia, pero me parece una gran guía para pensar, por ejemplo, cómo pensar la idea esta de la autorrealización personal. Por un lado, digamos, como la contracara de la alienación personal, ¿no? Y eso quiere decir, entonces, hacerse cargo de la vida de uno. También, digamos, y esto ya es terreno de discusión, o sea, aquí yo no le quiero atribuir a Marx lo que no dijo, pero creo que debe ser consistente, digamos. Hay modos distintos de pensar esa autorrealización, porque uno es el modo, si se quiere, no liberal o perfeccionista de yo tengo que desarrollar todas mis capacidades. Yo para poder sentir que soy realizado, bueno, tengo que ser la persona que me desarrollo a pleno. Eso, digamos, por un lado, parece, yo diría, contraintuitivo, o sea, de que yo tenga que una misión preestablecida de que tengo que cumplir todas estas tareas. Esto es, yo creo que la versión que no es ajena al marxismo, digamos, de una idea perfeccionista sobre cómo usar la libertad, pero es una idea que es problemática también. Y la otra idea alternativa, que es más afín al liberalismo, yo creo que también encaja bien en una lectura sensata, una reconstrucción sensata y tratando de tomarse en serio al marxismo, que es, bueno, no, yo, digamos, tengo que tener la soberanía de escoger, digamos, qué facetas de mi libertad, qué facetas de mi vida, digamos, yo quiero llevar adelante. Y aquí, en todo caso, digamos, y esto lo hace para mí más interesante, que es la reflexión, por un lado, sobre las condiciones para que yo pueda vivir autónomamente. Entonces, digamos, tomar en serio la idea de autorrealización, entendida más, de manera más afín a la idea de autonomía personal, hace, por un lado, un llamado a una reflexión sobre cualquiera sea, digamos, el modo en que yo pienso la libertad personal, digamos, más fuertemente perfeccionista o más liberal, digamos, pero yo tengo que tener una preocupación muy fuerte sobre las condiciones que permitan que yo, digamos, desarrolle mis capacidades. Y esto también forma parte del acervo que nos deja el liberalismo igualitario contemporáneo. Ahí yo creo que hay, por un lado, una idea muy importante. Segundo, digamos, en esto de combatir la alienación o saber entender, digamos, la libertad personal como la contracara de la alienación, esto también implica, digamos, una lectura crítica y un enfoque crítico sobre cómo las instituciones actuales, digamos, desalientan ciertos caminos y alientan otros, por ejemplo, la pasividad o la apatía. Yo entiendo, digamos, que, y es una pregunta también que se hace Elster, por supuesto que, digamos, si uno lee la idea de libertad personal, autorrealización, de un modo menos exigente, digamos, en donde yo puedo tener la disposición a escoger de qué modo quiero vivir, bueno, entonces una pregunta que uno se hace es, bueno, pero esto habilita a que, digamos, la ciudadanía asuma la mayoría de los ciudadanos, un modo de vida apático o, digamos, desprovisto de todo lo que uno puede decir virtud cívica. Yo creo que no, que hay un problema, efectivamente, pero que, digamos, él, como diría, yo diría con Michael Sandel, un contemporáneo, que también viene de la tradición socialista liberal, digamos, tomarse en serio la posibilidad de que yo me desarrolle personalmente y que eso requiere que adquiera virtudes, pero las virtudes no necesariamente implican o deben implicar que el Estado me haga un lavaje de cerebro y me imponga, digamos, que yo debo ser un ciudadano participativo, sino que la atención tiene que estar puesta en que el Estado no haga como hace hoy en una economía capitalista, digamos, que me desalienta a la participación política porque me pone costos infinitos a la participación política. Participar políticamente, digamos, puede implicar que yo deje de asegurarle la alimentación a mi familia. Entonces, en ese tipo de condiciones, digamos, donde se juega la salud vital de mi familia o la participación, y bueno, yo puedo optar, digamos, por lo primero, y esto es sacarle tiempo a la política, pero ahí el problema es esto, es los arreglos institucionales, entre otros, vinculados con una economía de este tipo, y por eso la reflexión sobre las condiciones,
tiene que ser tal que permitan que las personas desarrollen su vida libremente. Y hoy, en las condiciones, digamos, propias de una economía ultra desigual, digamos, eso lo hace muy difícil. Entonces, para resumir, yo creo que es perfectamente posible entender un compromiso del marxismo con valores esencialmente liberales, y por eso, digamos, los vínculos que todos han hecho con Mill o con Bobby, etcétera, son completamente razonables, porque hay esa conexión muy fuerte, y eso esto implica, digamos, o sea, entender autorrealización personal en términos de libertad personal, implica un ejercicio reflexivo de limpiar, digamos, y depurar, y de ponernos en claro qué queremos decir cuando defendemos la autorrealización. Yo lo que diría entonces es, autorrealización personal no implica ni que el Estado me imponga hacia dónde debo ir, no implica, digamos, tampoco que yo simplemente pueda caer en la apatía, sino implica reforzar las condiciones que me permitan optar libremente de qué modo vivir. Y hoy los arreglos institucionales están actuando en contra, diría yo, de esa posibilidad de que nos hagamos cada uno cargo de su propia vida. Paso brevemente al otro elemento esencial, que es el del autogobierno colectivo. Una primera cosa, digamos, introductoria, que vale tanto para autonomía individual como para autogobierno colectivo, y es esa díada de valores que me parecen esenciales al pensamiento de izquierda. Yo quiero decir que los vinculo también con lo esencial digamos, de las discusiones latinoamericanas que yo he leído siempre, con la historia del pensamiento latinoamericano, y digamos, Ariel hacía un llamado de atención, efectivamente, me ha interesado mucho la reflexión constitucional en América Latina en particular, y yo veo que esos dos valores son valores que han estado permanentemente desde el minuto uno en discusión, desde el momento de las luchas por la independencia en toda América. La idea de ganar autogobierno enfrentándonos a, digamos, la potencia colonial que nos impide como comunidad desarrollarnos nuestras propias, digamos, organización, y al mismo tiempo, digamos, toda la disputa acerca de la relación Estado-Iglesia, que también tiene que ver, o la idea del Estado que me impone un modelo de vida, que también tiene que aparece desde el minuto uno, digamos, de las luchas de independencia en América Latina, digamos, es qué lugar, entonces, para la libertad personal frente a un Estado que amenaza con querer controlarme la educación, que quiere controlarme, digamos, imponerme un modelo religioso, que quiere imponer la religión en la escuela, etcétera, etcétera. O sea que este tipo de luchas, que yo entiendo están vinculadas con lo mejor de las luchas de la izquierda y el pensamiento de la izquierda, tienen también arraigo en las luchas latinoamericanas desde siempre. Entonces, dos líneas finales sobre el autogobierno colectivo. Así como yo creo que hay que hacer un ejercicio de depuración de qué entendemos con autorrealización personal, y eso yo creo nos lleva a algo muy cercano a lo que autores como Mill o autores mucho más, digamos, contemporáneamente, como Rawls, han pensado sobre la autonomía personal. Lo mismo con la idea del autogobierno colectivo. Y ahí yo creo que habría que decir muchas cosas. Otra vez, este es un ejercicio en el que nos tenemos que involucrar. Y me parece que lo primero que haría es desencajar la idea de autogobierno colectivo de la idea de elecciones puramente. O sea, creo que el autogobierno es algo que ejercemos o debemos ejercer o necesitamos ejercer o tenemos que tener la posibilidad de ejercer cotidianamente, y eso no se agota en un proceso eleccionario. Yo muchas veces digo que la vida democrática, como diría la vida del autogobierno, es sobre todo lo que pasa entre elección y elección. Entonces, ver qué nivel de autocontrol colectivo tenemos sobre lo que pasa entre una elección y otra. Entonces, esa es una primera reflexión que yo haría al respecto. Quitarlo también en algo que ha sido muy cercano en la tradición de la izquierda política, que es, digamos, autogobierno, democracia plena, no requiere asociar, digamos, o no debe ser reducido a elecciones, ni tampoco, digamos, a un entendimiento plebiscitario de la democracia. Digamos, en mis términos, yo creo que eso tiene que tener más que ver con lo que yo llamo un proceso de conversación colectiva, en donde, digamos, sea la propia comunidad la que tenga, como diría Marx en la Guerra Civil en Francia, digamos, tome en sus propias manos los asuntos públicos, y eso implica
yo diría en mis términos, digamos, una conversación cotidiana. Y eso no tiene nada que ver con la idea, o tiene muy poco que ver con una idea plebiscitaria de la democracia, en donde, digamos, el plebiscito aparece normalmente como reemplazo de la posibilidad de la conversación, como digamos, el sometimiento de las alternativas a una opción binaria, cuando lo que tenemos que tener, la conversación lo que consiste sobre todo es en el establecimiento de matices. Entonces, otra vez, digamos, retomando, resumiendo y ya sobre el final, creo que, digamos, hay un ejercicio que podemos hacer de identificación de estos valores esenciales que yo entiendo de la izquierda, que yo los vinculo con esto, libertad personal, autogobierno colectivo, y que requiere, que exige que hagamos un ejercicio de depuración teórica de estas ideas para, en todo caso, separarla de lo que, o prejuicios o lecturas apresuradas o lecturas, digamos, complejas que estos términos requieren, pueden tener. Entonces necesitamos este tipo de ejercicio de depuración. ¿Qué quiere decir democracia radical? ¿Qué quiere decir, digamos, tomar control sobre la propia vida? El último punto, simplemente para retomar algo que decía bien Fernando, digamos, sobre el tema de autonomía e igualdad, ¿no? Y otra vez para establecer un nuevo puente entre liberalismo y marxismo. Digamos, en la tradición igualitaria que yo mamé, entre otras a través de los trabajos de Carlos Nino, con quien yo trabajaba, digamos, pero él trabajaba dentro de la filosofía rawlsiana. Para él, digamos, era para mí la buena expresión de un liberal convencido, comprometido, honesto. La idea de autonomía era naturalmente la idea de la autonomía igualitariamente distribuida, ¿no? Entonces, me acuerdo que hablamos de, no sé, como el ejemplo de Uganda, si uno pudiera medir, digamos, los niveles de libertad que hay en distintos países y personas y demás, bueno, a lo mejor la libertad que tenía Idi Amin en Uganda, que incluía la libertad de poder comerse al súbdito, bueno, era una libertad extraordinaria, pero no ese es el tipo de libertad que nos interesa, sino la idea de cómo está distribuida la libertad. Entonces, el compromiso, yo creo, consistente con la libertad es un compromiso con una digamos, autonomía igualitariamente distribuida. Pero bueno, esto simplemente para terminar señalando y reafirmando que yo creo que una lectura sensata, comprometida, posible, digamos, de los valores de la izquierda, de los valores del marxismo, muestran, como bien decía, digamos, Ariel al comienzo, que hay más que una relación de enemistad y de confrontación entre ambos ideales, una relación yo diría, de continuidad, para mí de radicalización del pensamiento liberal de un modo genuinamente consistente. Bueno, gracias. Gracias a vos, Roberto. Bueno, yo tengo varios comentarios y preguntas. Voy a más bien traficar los comentarios a través de las preguntas, que es como corresponde más a mi rol de presentador en esta actividad. Hace un tiempo estuve leyendo el libro de Arthur Rosenberg, Democracia y Socialismo, que es un libro muy importante para la reflexión sobre precisamente esas relaciones entre socialismo y democracia. Y en cierta medida también toma la cuestión de la relación entre socialismo y liberalismo, aunque más lateralmente, ¿no? Porque este libro está más centrado, aunque en los 80 fue leído en clave mucho más socialdemócrata de lo que a mí me pareció que es el libro, pero el libro está centrado en, de alguna manera, disputar la idea de democracia respecto de lo que es la democracia burguesa o imperialista, incluso habla de que esa sería una de las variedades de la democracia actual para el momento en que él escribe, ¿no? En los años 30, la democracia imperialista. Reivindica, obviamente, ciertos filones del liberalismo, pero sobre todo reivindica una tradición de democracia revolucionaria que Rosenberg remite a la lucha por la República Social en 1848 en Francia y también a la Comuna de París, ¿no? Ahí hay un rescate de la Comuna que es interesante. Y bueno, yo quería ver si podemos conversar un poco sobre este tema de la Comuna y del tipo de modelo de organización política que intentó instaurar, que también se remitía a la experiencia del jacobinismo, por este tema de los cargos revocables, los representantes que cobren lo mismo que cualquier trabajador, el tema de unificar los poderes legislativo y ejecutivo, la abolición del ejército permanente, que son formas
Bueno, que en la tradición marxista muchas veces se nombran como de un programa democrático radical, pero que particularmente Lenin en El Estado y la Revolución toma el ejemplo de la comuna y dice, acá en esta forma de organización podemos ver una transición a una democracia proletaria. Dice, ya estas formas de organizarse la población políticamente son formas que van hacia un Estado de tipo socialista u obrero. Bueno, y después la otra experiencia que toma obviamente Lenin en ese libro que no terminó es la de los soviets, ¿no? Que la mencionaba Ariel. Entonces, a mí me interesa este tema porque me parece que en una situación como la actual, donde se discute de nuevo el problema del socialismo, más allá, digo, de que hay gente como Milei que dice que la reta es socialista, que eso, bueno, obviamente es un disparate, o sea, no tomamos esa parte del debate, pero sí que hay incluso en Estados Unidos, más allá de que acaba de ganar Trump, hay un interés en la juventud por la cuestión del socialismo. ¿Cómo se pueden rescatar estas experiencias, especialmente en particular la de la Comuna de París? ¿Y qué lectura tienen ustedes sobre el rol que podría jugar para pensar un proyecto socialista en la actualidad, siguiendo un poco también estos parámetros que están planteando de cómo relacionar socialismo con autonomía, con autogobierno y esas cosas? No sé quién quiere empezar, eso como prefiera. No, yo era para iniciar, digamos, tener los tres micrófonos desmuteados y ver cómo querían. Si quieren, empiezo. A mí, digamos, la experiencia de la comuna me parece súper interesante. De las cosas que escribió Lenin en la materia, digamos, bueno, digamos, también estaba una visión, yo diría, muy dura y muy extrema para mí, para mi gusto, sobre cómo tratar a los enemigos de la revolución, digamos, pero en cuanto, digamos, los aspectos así institucionales de esa transición, que eran vinculados con los que vos señalabas, Juan, eso me parece interesante, me parece interesante como lugar de inspiración y me parece interesante como ver que mucho de lo que uno podría decir en términos de, bueno, tenemos que pensar, las instituciones del autogobierno pueden tener ahí un anclaje. A mí igual me parece que, como en otros campos, digamos, el ejercicio que hizo el marxismo o la izquierda al respecto es muy embrionario, digamos, me parece que una democracia radical requiere ir mucho más allá, por eso parte de las cosas que yo decía, por ejemplo, la necesidad de irse más allá de las elecciones, en parte también tenía que ver con una reflexión sobre la comuna, digamos, en las cosas que escribe Marx sobre el tema, digamos, hay mucho de el descansar en las elecciones hechas por los habitantes de la comuna. Yo creo que eso, que nos falta todavía la cuestión de la ingeniería, y yo insistiría en esto, digamos, que democracia tiene que ser entendida, merece ser entendida como algo, yo lo veo como eso, como, para ponerlo en términos ideales, una conversación abierta, extendida en el tiempo, en el que todos somos parte, y eso, digamos, no se lleva bien con la idea de bueno, una elección hoy y después los delegados por mí, o, digamos, un proceso permanente de elecciones, ¿no? Eso podría tener que ver con una idea, yo diría, más bien vieja, más bien tradicional, más bien, yo diría, anquilosada ya de participación política. Yo creo que la intervención ciudadana, la participación tiene que ser mucho más permanente, sin forzar a nadie, ¿no? Sino, digamos, abrir permanentemente foros y oportunidades para que la comunidad tome control sobre sus asuntos, ¿no? Entonces, ese ejercicio de ingeniería, digamos, es un ejercicio que nos debemos, y esta es una buena oportunidad para ir empezando a pensar sobre esas cosas, más en detalle, ¿no? Yo creo que no lo pongo como un achacárselo a la izquierda, sino simplemente que de las tantas cosas que faltan sobre cómo puede ser la ciudad futura, ¿no? Agrego algo a lo que dijo Roberto en la misma línea. Y yo coincido plenamente en que los pensamientos de Lenin y otros clásicos del marxismo en este campo fueron como muy embrionarios, ¿no? Señalaría en todo caso
un punto a favor de la perspectiva de Marx cuando ve la Comuna de París y un problema. El punto a favor es que Marx está muy abierto a los procesos nuevos, a cosas que la gente inventa sin que nadie lo hubiera previsto, ¿no? Entonces, de repente, ve en la Comuna de París, que son una serie de, podríamos decir, mecanismos institucionales improvisados sobre la marcha, bueno, algo que puede dar soluciones a problemas reales, ¿no? Entonces, esa apertura a la invención popular, por decirlo de alguna manera, yo creo que es saludable. Venía asociada, creo, también a una cuestión más problemática, ¿no? Marx era como muy renuente a pensar diseños anticipadamente, en parte porque confiaba, por su herencia hegeliana, ¿no?, en que la historia proporcionaría un poco sola las soluciones, ¿no? Entonces, eso yo lo tomaría con sal, ¿no? Hay que tener cierta apertura a las sorpresas que nos depare el curso histórico o lo que la gente invente, sin que ningún teórico haya reflexionado al respecto, pero tenemos que tener cierta cautela en esperar que los problemas se solucionen mágicamente por la marcha de las cosas. Entonces, siempre me pareció muy interesante una reflexión anecdótica que contaba Gerald Cohen, que alguna vez discutiendo con un académico, no recuerdo cuál, creo que en Oxford, ¿no?, paseando por los jardines, y él hablaba de sus convicciones socialistas, y esta persona le dice, bueno, a mí me gustan estas ideas, estos principios, estos valores, pero ¿cuál sería el mecanismo institucional donde eso pudiera realizar, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una labor intelectual muy importante, que es, además de la discusión de los principios, ¿no?, como lo que exponía Fernando, si el principio de la igualdad, si de la autopropiedad, si la libertad, cómo definirla, cómo entenderla, pensar los mecanismos institucionales en los que esos principios se pueden realizar razonablemente. Ahí aparecen todo tipo de problemas, porque claro, lo que puede ser un mecanismo institucional apropiado para una pequeña ciudad puede no serlo para un estado de gran tamaño. Cualquier proyecto socialista, lo sabemos bien, implica una dimensión internacional y ahí aparecen otro tipo de problemas, pero creo que la tarea intelectual que nos debemos es pensar con todo rigor, con toda honestidad y con toda la capacidad que tengamos este tipo de problemas. No para ofrecer respuestas empaquetadas, sino para ofrecer un buen insumo al debate público en esta idea, ¿no?, de la conversación que dice Roberto, que me parece fundamental, y que, bueno, en todo caso, las organizaciones políticas, la comunidad de personas, etcétera, tome las decisiones que tome con el mejor, con la mejor información y con la mejor reflexión que quienes tenemos las posibilidades de hacerlo por nuestras condiciones de profesionales de ciertas cosas, podamos proporcionar. Y en este sentido cierro la idea que parece que hay un cambio que se fue produciendo molecularmente a lo largo de las últimas décadas. Yo en estos momentos, pero no en otros momentos del pasado, ¿no?, en esta cuestión de una conversación pública, yo creo que las fuerzas de izquierda en el terreno intelectual estamos mucho mejor que en otros momentos, ¿no? Yo creo que en los 90 había muchas discusiones que no teníamos ni cómo empezar a darlas, porque o no se las había pensado, o se las había pensado muy mal, o porque estábamos absolutamente desconcertados. Creo que hoy, en algunos países más, en algunos países menos, hay pensadores, pensadoras, intelectuales de izquierda que pueden dar una discusión de altísimo nivel, con mucha información empírica, con mucho rigor metodológico, con mucha consistencia teórica, y que no estoy para nada seguro de que esos niveles los tengan hoy otras tradiciones políticas, ¿no? Otra cosa es lo difundida que están estas producciones, estas ideas, ¿no? Ese es otro problema de difusión del ideario socialista. Pero cuando yo escucho a una persona como Roberto, o lo escucho a Fernando, o cuando veía el otro día, ¿no es cierto?, la conferencia magistral que dio Fernando en torno a esta idea de Cohen, ¿no?, del comunismo como una orquesta de jazz, yo digo, bueno, qué gente interesante que tenemos pensando del lado de las clases trabajadoras, ¿no?
Y creo que, a diferencia de otros momentos, la tradición conservadora y la tradición liberal conservadora no sé si tiene tanta riqueza, ¿no? En otros momentos, cuando uno comparaba los pensadores de la tradición más de derecha, por decirlo de alguna manera, en los 90 comparado con la izquierda, bueno, había como una fuerza arrolladora, ¿no? De Fukuyama, que podrá ser muy denostado, pero yo creo que Fukuyama es un gran pensador, es un enorme pensador, ¿no? Como Popper es un enorme pensador. Bueno, hubo, me parece, un momento, hace 20, 30 años, que los vientos intelectuales soplaban hacia la derecha. Tengo la impresión de que en los últimos años empieza a haber un cierto cambio de orientación. Quizá me estoy apresurando, pero es lo que veo por ahora. Bueno, ¿voy yo, Juan? Bueno, un par de consideraciones a partir de todo lo que se dijo y después retomo tu pregunta, Juan. Eh, eh, Estamos dando por supuesto que todos estos ideales y diseños son algo que van a ocurrir y se pueden plasmar una vez que hayamos pasado el momento revolucionario, digamos, no hace falta decirlo, pero sobre los que hay que tener absoluta claridad antes, que era un poco también el déficit que había en el prejuicio, o si se quiere, en esa tendencia utopista de cierto marxismo, decir, bueno, yo no hago cocinas, no hago recetas para las cocinas del futuro, no pienso demasiados diseños a futuro, entonces después, bueno, que la realidad me sorprenda, ¿no? Que está bien que la realidad te sorprenda, pero tener claridad respecto de los principios, de los valores y de los diseños institucionales posibles, suficientemente flexibles, es una tarea de ahora, no de después. Aun cuando sepamos que esos diseños y valores e ideas son realizables después del momento revolucionario. Acá estamos haciendo una especie de pausa como se hace en el pensamiento utópico, digamos que el momento de la transformación lo damos por supuesto, y lo cual, digamos, está muy bien discutirlo, digamos, con esa pausa hecha y supuesta por todos nosotros. Respecto del diseño institucional que mencionaba Ariel, me parece que hay dos cuestiones importantes para pensar. Primero, el escepticismo que tuvo en su momento Gerald Cohen, que decía, tenemos los principios y los valores socialistas, pero no tenemos el diseño institucional. Digamos, no sabemos cómo diseñar el socialismo. Por suerte, desde ese momento hasta aquí se ha avanzado mucho, digamos, porque ese escepticismo coheniano hoy tiene, digamos, manifestaciones en términos de la teoría jurídica, la teoría constitucional, como los que está trabajando Roberto, por ejemplo, y en otros aspectos, y si se quiere, de la organización económica, trabajos como los que está haciendo en el Reino Unido Martin O'Neill, digamos, que son personas que están pensando, digamos, sobre cómo podríamos, yo diría que son perfectamente combinables, digamos, en distintos planos, el trabajo de Roberto y el trabajo de Martin, y es ahí donde de nuevo podemos establecer puentes entre el socialismo y el liberalismo, porque Rawls, hay un autor que lo llamó un socialista reticente, ¿no? Es decir, Rawls siempre fue un socialista que nunca se animó a decir que era un auténtico socialista. Sin embargo, digamos, en sus últimos escritos, él parece inclinarse por una idea de socialismo liberal, y ese socialismo liberal, al estilo Mill, es un socialismo de una gran cooperativa de cooperativas. Y si uno va justamente a la guerra civil en Francia, si mal no recuerdo, ahí Marx define al comunismo posible como una gran cooperativa de cooperativas. Con lo cual nos lleva también al problema del autogobierno colectivo al plano económico, porque lo podemos tener en el plano de la decisión, de la elección de los representantes, ¿sí? de la revocación de un cuerpo que sea a la vez legislativo y ejecutivo, todas esas cosas, pero también la democratización al interior del lugar de trabajo y la democratización en la planificación económica, que fue lo que nunca existió. Entonces, ahí fíjate vos que Rawls, cuando abraza el proyecto miliano del socialismo de una gran cooperativa de cooperativas, no está muy lejos de lo que está
diciendo Marx luego, como el socialismo posible, también como una gran cooperativa de cooperativas que se autogobiernan y que toman decisiones democráticas al interior del lugar de trabajo. Esto creo que es muy interesante y también nos pone en diálogo con una corriente que está empezando a desarrollarse ahora y que se inspira mucho en la experiencia de la comuna, que es el republicanismo socialista, ¿sí? Han aparecido algunos autores y autoras que se autodenominan republicanos socialistas, entonces están pensando, digamos, por ese lado, no por el lado de la tradición liberal, sino por el lado de la tradición republicana, que cuando hablamos de autogobierno también estamos digamos, inmediatamente invocando la tradición republicana. Así que este es otro elemento que podemos traer, digamos, con toda su riqueza, digamos, a esta discusión. Así que, y contrariamente al escepticismo de Coe, que decía, bueno, tenemos los principios, los valores, pero no el diseño institucional, es interesante que los libertarianos dicen, el socialismo es una excelente teoría, pero para la especie equivocada, ¿sí? Entonces, digamos, ahí es que hay que salir a refutar esa afirmación radical de que no somos la especie que está pensada, diseñada o que ha evolucionado para el socialismo, ¿no? Es decir, esa afirmación es muy fuerte y hay que atacarla con mucho ingenio. Yo quería hacer un comentario a la luz de lo que decían. Antes te pregunto, Fernando, ¿en qué autores pensabas cuando hablabas de la tradición republicana socialista? Porque alguna vez Sandel se reivindicó así, pero creo que estás pensando en otra gente. Sí, mira, hay uno es un autor, creo que es irlandés, británico, es Tom O'Shea, y el otro es Bruno Leipold, que está por publicar en este mes un libro que se llama Citizen Marx, Mira. que es su tesis doctoral sobre la concepción de ciudadanía en Marx y, digamos, todo lo que hay de republicano en Marx, y se va a publicar muy prontamente, aunque ya se consigue online la tesis de Leipold, Bruno Leipold. Esos son los dos autores en los que puedo pensar sobre el republicanismo socialista. No, quería hacer, para seguir la conversación, 2 o 3 breves comentarios. Uno en la línea de la aclaración que hacía Fernando, pero yo creo que, digamos, los tres finalmente estamos aquí de acuerdo, que es sobre el estar abierto a un poco la sorpresa de lo que viene, o esa idea un poco espontaneísta, y ahí también, pero yo creo que esto no diferimos. Fernando decía de la importancia de hoy mismo estar empezando a planificar o pensar o imaginar, etc. No, yo agregaría también en la línea de autores como Elster, toda la reflexión que él hacía desde Uvas Amargas y demás, de la formación endógena de las preferencias, ¿no? De que bueno, queremos que haya como esta creación, digamos, también espontánea y confiar en eso, pero también eso, estamos en un marco, digamos, de todos, ¿no? que requiere, como diría Robert Gooding, un proceso de lavado común de preferencias, ¿no? En el sentido de no tomar como dados un montón de ideas y prejuicios que hacen que nos resulte más difícil pensar. Entonces eso, o sea, la importancia de esto de someter a crítica el pensamiento prevaleciente, aun si hemos pasado a un momento, digamos, de ruptura. El segundo punto reivindicaría, y me interesaba mucho lo que decía Ariel sobre que hoy, digamos, yo no lo había pensado en esos términos, y yo creo que tiene razón, de que hay mucha elaboración en la izquierda como en algún momento pudo haberlo en la derecha política. Eso es interesante, yo creo, y es cierto. Ahora, y es importante, ¿no? Porque a lo mejor es esto, tal vez se estén gestando las condiciones materiales de la realización, pero bueno. Pero dicho eso, y a la luz del contexto actual, hoy, digamos, ayer, elecciones en Estados Unidos, antes, digamos, en México, con también el poder político tomando control de las 3 ramas de gobierno. No, yo creo que
así como es cierto lo que dice Ariel, o yo al menos lo tomo como cierto, de que hoy estamos en el desarrollo de una cantidad de ideas y diseños que es importante y que merece ser subrayado, pero también yo creo que estamos en un momento de dificultad institucional excepcional, ¿no? Y en eso, bueno, yo creo que este tipo de cosas nos generan no solamente un obstáculo futuro, sino que nos ponen en riesgo, aún en términos de las libertades personales más básicas de los que pensamos desde la izquierda, ¿no? A lo mejor hoy eso no lo padecemos como amenaza en Argentina en este momento, pero yo creo que muchos de los países latinoamericanos, en Venezuela, en Nicaragua, digamos, uno en Cuba, digamos, uno encuentra eso, ¿no? La dificultad para pensar distinto, para pensar críticamente, y eso que uno lo podía en un momento confinar a, bueno, las excepciones autoritarias de la región o del mundo, digamos, el mapa se empieza a tomar un color muy preocupante, ¿no? Y que no tenemos muy lejos. Ese dato, digamos, yo creo que va de la mano del dato optimista de tenemos pensamiento. Y el último punto también en línea con cosas que decía Fernando sobre el libertarismo. No, yo como Cohen, digamos, miro el trabajo de gente como Nozick, digamos, súper críticamente, pero al mismo tiempo, digamos, a la luz de lo que es el libertarismo argentino, con admiración, ¿no? Nozick era el tipo de pensadores que a mí en un punto me gustan, como me podía gustar Nino desde el lado teórico contrario, porque era ese pensamiento limpio de poder decir, como llegó a decir Nozick, mire, mi anarquía, estado y utopía es esto, pero después de un tiempo y las críticas que recibió, él pudo decir en un libro siguiente, todo lo que dije estaba equivocado, y es más, en anarquía, estado y utopía, una de las ideas sobre las cuales se sostiene todo su entramado teórico e institucional es si se baraja y se vuelve a cero. O sea, porque en estas condiciones, o sea, porque todo el montaje de Nozick, que es un montaje muy limpio sobre todo tiene que estar basado en el intercambio libre entre adultos, ¿no? Adultos que consienten, pero todo eso está montado en que lo que yo tengo, lo tengo de modo limpio, y él reconoce mismo en Anarquía, Estado y Utopía, lo que la gente hoy tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, en cómo se ha apropiado, sucio, porque se apropiaron, digamos, matando a los indios, etc. Entonces, si eso no se vuelven a dar las cartas de cero, digamos, el propio Nozick decía, estamos todos mal, o sea que en un punto el proyecto más interesante que nos ha dado teóricamente el libertarismo contemporáneo es un proyecto que tiene un punto, por ser consistente, ultra revolucionario, que es en estas condiciones en absoluto. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos no lo podemos intercambiar de modo justo porque ha sido apropiado de modo injusto, ¿no? Entonces, también como nota importante para ver, digamos, lo degradado de lo que hoy en Argentina se llama libertarismo, ¿no? Muy bien, gracias Roberto. Quería decir algo sobre esto último. Yo creo que hay, en general, por el aumento de tendencias bonapartistas o autoritarias, me parece que es un tema que está un poco inscrito internacionalmente en el vaciamiento de las democracias actuales, que es algo que vino de la mano del neoliberalismo, en cierta forma, quizás se puede rastrear de antes, pero hay este proceso por el cual se extiende, en teoría, la democracia como el mejor sistema institucional, pero acompañado del discurso del mercado y de la política, ¿no? De atacar determinadas conquistas propias de los años de posguerra, etc. Y eso me parece que incide mucho en el hecho de que se den este tipo de procesos en los cuales hay base popular que vota por candidatos abiertamente reaccionarios, en muchos casos como una expresión de bronca, pero en otros con cierto nivel de acuerdo con las ideas que esos candidatos expresan. Yo solo vinculo también un poco algo que decía también este autor Rosenberg en su libro sobre el tema de por qué las democracias se transformaron en buena medida en democracias imperialistas, o sea que se basaban en relaciones de explotación colonial y demás. O sea, me parece que es difícil
que no se den este tipo de procesos en las condiciones sistémicas generales que hay, ¿no? De un recrudecimiento de la ofensiva de los países metropolitanos sobre los países periféricos, de un avance sobre las condiciones de vida tanto de la clase trabajadora como de otros sectores populares o poblaciones en la mayoría de los países. Lo veo, o sea, me parece que no es algo que repose exclusivamente en las tendencias políticas de tal o cual partido, sino en una crisis más de los sistemas políticos. Bueno, un poco en la línea de lo que vos habías planteado antes, Roberto, sobre el tema del tipo de democracia, el tipo de concepción de político que se ha ido instalando y que es más difícil que surja, porque muchas veces la gente nos dice, bueno, ¿por qué la izquierda no capitalizó el descontento y que esto que el otro? Pero lo que pasa es que la concepción de la política que proponemos desde la izquierda implica un nivel de protagonismo permanente del pueblo, de la clase trabajadora, de la gente, que no es el que está dispuesto a desarrollar, el que está buscando votar algo para que le dé una solución mágica. Y eso, más allá de que uno no se va a enojar con los votantes ni nada, yo creo que eso hay que decirlo así claramente, porque si no se hacen quizás discusiones que pueden ser no del todo realistas en cuanto a cómo es la dinámica de subjetivación política en una época como la actual, en la cual también hay crisis de los partidos tradicionales y un montón de otras cuestiones. Y después quería decir algo respecto de lo de Cuba. Yo creo que en la tradición marxista del siglo XX, el propio Trotsky buscó generar una alternativa frente a lo que eran ese tipo de sistemas de partido único que caracterizaron al estalinismo, que él llamaba, o no sé si lo llamaba así exactamente, pero lo describía de esta forma, que era la defensa de la propiedad socializada con un sistema de multipartidismo que permitiera que participen todas las organizaciones políticas que defendieran las conquistas de la revolución. Yo creo que es importante, en el mismo sentido que rescatamos la Comuna de París hace un rato, tomar también en cuenta que existe esta tradición, porque muchas veces también, y esto también lo hace Milei, que decir, bueno, la izquierda es Maduro, la izquierda es Ortega, es decir, todas las expresiones más, si se quiere, más vinculadas a algún tipo de variante más o menos estalinista, y en la propia izquierda, incluso una izquierda muy dura, que es la representada por Trotsky, hay un filón democrático que me parece que es importante destacar. Bueno, esto no era una pregunta, fue solamente una intervención medio despótica en la conversación entre ustedes, pero bueno, también si quieren comentar algo de esto, está servido. Yo quería sumar un poco a la última reflexión que hizo Roberto sobre el atractivo de la limpieza digamos, de una teoría como la de Nozick, cuando uno tiene la experiencia de charlar o de dar una clase sobre el asunto, no puede sino manifestar el atractivo, digamos, la consistencia lógica, digamos, digamos, lo interesante que resulta, e incluso la última propuesta, digamos, de que, bueno, una sociedad libertariana es un marco para la utopía, donde caben, digamos, todas las formas de autorrealización posibles, incluso las socialistas, ¿no? Es decir, un poco la chicana de Nozick, que es, bueno, en el mundo libertariano habría sociedades, habría comunas socialistas, cosa que no podría ocurrir en el socialismo, donde no nos permitirían a los libertarianos tener nuestros propios ámbitos, ¿no? Pero esa dimensión utópica que él trabaja ahí, es algo que también ha rechazado, creo, lamentablemente, durante mucho tiempo, la tradición socialista, y que, digamos, sería bueno, digamos, Alex Kalínikos ha insistido siempre en esto de, bueno, tenemos que recuperar la imaginación utópica para diseñar, al menos en borrador, los contornos, digamos, de la sociedad venidera, ¿no? Creo que en ese punto estamos. Y respecto
del surgimiento no sé si llamarlo las nuevas derechas, o por lo menos de las preferencias electorales por estas opciones como las de Trump, como las de Milley, etc. Creo que hay dos, digamos, autocríticas que están faltando, que a mí me gustaría que se hagan. Primero, las de los sectores progresistas, digamos, que han sido profundamente elitistas y, como dice Sandel en La tiranía del mérito, ¿sí?, que han sido credencialistas, profundamente credencialistas. La idea de Hillary diciéndole deplorables a la clase trabajadora que vota Trump, o ahora Biden diciéndole que son basura, efectivamente merecen, digamos, una reflexión muy profunda al interior, digamos, de esos sectores. Y el otro punto es, digamos, discutir una vez más, aunque se ha discutido infinitas veces, el rol del Estado. Porque creo que si de algo se pudo prender el discurso libertariano, fue sobre la ausencia, el fracaso y la defección del Estado, especialmente, y la exacerbación de sus lados más oscuros, ¿sí?, durante la pandemia, por ejemplo. Pero la idea de que el Estado te cuida, en la experiencia de los sectores populares, no siempre es así. La experiencia, digamos, el eslogan de que el Estado te cuida, en la experiencia de la clase trabajadora, no siempre es así. Entonces, el problema del Estado tiene que seguir siendo, digamos, puesto ahí adelante. Y, de nuevo, sobre todo del estado de bienestar. Rawls, por ejemplo, es un crítico profundo del estado de bienestar, aunque muchos lo han leído como un partidario del estado de bienestar. Pero el estado de bienestar es un estado capitalista, que produce desigualdades y después, al final de cada periodo, va y recoge las víctimas y arrancan otra vez, produce nuevas víctimas y después las vuelve a rescatar. Y en ese proceso de generar víctimas genera una crisis democrática, porque esas personas que son cíclicamente victimizadas y después se convierten en víctimas estructurales, ¿sí?, están desciudadanizadas, caen en el cinismo, en la apatía, no participan, y todo lo que estabas diciendo vos. Es decir, digamos, la estructura y la dinámica del estado de bienestar no es ajena a ese proceso de la creación de esa subjetividad, que después, bueno, no va a participar en organizaciones revolucionarias ni nada, porque está en otra situación. Entonces, y el horizonte socialista de un mundo sin Estado, también hay que decirlo en algún momento, porque si no, el discurso se vuelve muy estadocéntrico, o muy amigable a la figura del Estado, a la institución del Estado, cuando es fama, cuando Marx dice en la crítica del programa de Gotha, ¿cómo le vas a dar la educación de tus hijos al Estado?, ¿no? Es decir, es impensable que el que tiene que ser educado es el Estado, y no el Estado, digamos, hacerse cargo de la educación, digamos, de las infancias, ¿no? Entonces, estas son discusiones que me parece que también son importantes en esta coyuntura y en este proceso de diálogo que tenemos que establecer, digamos, entre tradiciones también, y al interior de la propia tradición. Agrego alguna cosita. Creo que lo que decía Juan con respecto a la diferencia entre una política de izquierda, genuinamente de izquierda, ¿no?, y el mero votar a alguien del que se espera que mágicamente te dé una solución, es un asunto clave, ¿no? Por supuesto que la izquierda no puede menospreciar las elecciones, y ese es un campo de batalla, pero es nada más que un campo, ¿no? O sea, es un tema, y no nos sirve de nada montañas de votos de gente que simplemente se va a desentender esperando, no sé, que Miriam Bregman solucione los problemas del país. Una solución de izquierda es una solución que implica el compromiso sistemático, permanente y fuerte de mayorías populares, ¿no? O sea, eso creo que es una cosa que hay que decir muy claramente. Después eso tiene otros problemas, ¿no? Que puede haber un momento, ¿no?, revolucionario donde esas energías tengan la suficiente cantidad de intensidad, y el tema es cómo mantenés algo parecido a eso después, ¿no? Y ahí qué mecanismos institucionales te permitirían que
pasada la euforia, que no podemos suponer in eternum, no haya un reflujo tan grande que nos deje desarmados, ¿no? Ahí hay una cuestión clave. Más allá de eso, sí creo, ¿no es cierto?, que, bueno, las cosas que apuntaba Fernando de por qué, los errores que decía Fernando, por qué la ultraderecha puede concitar apoyo, por supuesto, ciertos tics despreciativos hacia los sectores populares han sido catastróficos en muchos países, ¿no? Y yo coincido con Fernando en que la pandemia fue una cuestión clave que tiene consecuencias políticas. Pero sobre eso también quiero apuntar algunos cambios que se pueden observar. Es cierto lo que dice Roberto, que hay tendencias políticas muy preocupantes en muchos países. Pero yo tengo la previsión, no digamos para medida en meses, ¿no? Es una previsión de mediano plazo, que el mundo se va a ir haciendo cada vez más convulsionado, ¿no? O sea, pero justamente en esas convulsiones es también donde se van a generar oportunidades de cambios mucho más radicales, ¿no? O sea, el mundo relativamente estable del neoliberalismo dominante era un mundo que había permitido a muchos sectores sociales, entre los que nos podemos incluir, una cierta estabilidad en un mundo que a nosotros no nos gustaba, pero que en última instancia no nos traía muchos problemas, ¿no? Y eso creo que se está rompiendo, ¿no? El mundo que se está gestando tampoco nos gusta, nos va a traer más problemas, pero de esos problemas, de esas convulsiones, pueden emerger transformaciones más profundas. Con respecto a la pandemia, yo tengo una experiencia muy contrastante, ¿no? Que me deja un gran sabor amargo y un gran sabor dulce, ¿no? El sabor amargo es que yo tuve una posición absolutamente minoritaria, ¿no? Fui un crítico muy radical de todas las gestiones que se hicieron, con argumentaciones de izquierda, y que éramos absolutamente una minoría. Pero al mismo tiempo, esas ideas las pude exponer, publicar, no en todos los sitios, no hubo muchos sitios que censuraron, pero por ejemplo no fue el caso de Izquierda Diario, ¿sí? Entonces, y esa posibilidad de que gente de izquierda con posiciones distintas podamos exponer nuestras posiciones y eventualmente las podamos discutir, muestra cierto cambio, por lo menos en el terreno intelectual. Yo creo que hace 20 años atrás no era posible en un periódico de izquierda más o menos partidario que hubiera ese nivel de diversidad o de diferencias. Entonces ahí hay, insisto, en la parte más progresiva de la historia, que en este caso sería en el terreno intelectual, yo creo que en el terreno intelectual hay cambios que no son favorables. En otros terrenos, como los que señalaba Roberto, ¿no? Modificaciones políticas o a veces legales, etcétera, quizá vaya en la dirección contraria, pero va en una dirección contraria en un mundo cada vez más tumultuoso, ¿no? Y los tumultos, que yo creo que hay que prever que se irán acrecentando en los lustros por venir, bueno, generan otras posibilidades, ¿no? La democracia neoliberal consolidada, no habría muchas posibilidades de cambios a futuro. Claro, la posibilidad de cambio puede ser también de cambios a situaciones mucho peores, ¿no? Por supuesto que eso no se lo puede descartar, ninguna persona sensata lo podría descartar. Pero también podrían ser a mejor. Por eso creo yo, y en parte la idea de estas conversaciones, etcétera, era poner nuestro horizonte intelectual, por lo menos, en imaginar el futuro, ¿no? De poder proponer un futuro que no sea el oprobio al que nos conduce el desarrollo del capitalismo. Sí. Yo quería también agregar algunas cosas. Uno mirando hacia el futuro y ver hacia dónde. Y otro también para ver el tipo de problemas donde estamos parados. Hay algo sobre lo cual yo vengo insistiendo y está también en el libro del manifiesto. También tiene que ver con una convicción muy profunda del tipo de problemas institucionales que afrontamos.
Yo, digamos, en el libro lo pongo en estos términos, como que tenemos un sistema institucional y también un sistema constitucional, o sea, un esquema básico de organización que fue pensado con buenas y malas razones, había muchas malas, pero teniendo en mente, otra vez, de modo más o menos acertado, una pintura de una sociedad que ya no está y que no va a volver nunca más. Una pintura de una sociedad, digamos, compuesta por pocos grupos internamente homogéneos, con personas autointeresadas. Entonces, bajo esa idea, ¿no? Como por ejemplo podía decir Madison, bueno, si somos, y vamos a ser siempre una sociedad dividida entre ricos y pobres, mayorías y minorías, acreedores y deudores, etcétera, grandes propietarios y no propietarios, o pequeños propietarios. Entonces, era dable esperar que con algunas maniobras institucionales se pudiera incorporar a toda la sociedad, ¿no? Y digamos, la idea misma del Senado y la Cámara de Diputados, o la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, era a partir de eso, de la idea de, bueno, son pocos grupos y son grupos con intereses homogéneos. Entonces, lo que en el siglo XX pudo ser el interés de clase, digamos, de la clase obrera, bueno, si podemos incorporar al Parlamento, al Congreso, digamos, al Partido Laborista, o al Partido Socialista, o al Partido Obrero, y demás, bueno, ya tenemos a un tercio de la sociedad, o a una mitad de la sociedad, o a una mayoría de la sociedad representada. Eso se terminó. Esa idea de una sociedad, digamos, simple, no solamente con poca gente, sino sobre todo pocos grupos internamente homogéneos, si alguna vez fue cierta, obviamente hoy ya no existe más, en el sentido de vivimos sobre todo en una sociedad diversa, multicultural, plural, en donde además cada persona, como diría Pirandello, es muchas personas, unos 1.000, 100.000, digamos, ¿no? Esa idea de que mi identidad, digamos, yo puedo trabajar en una fábrica, pero no se define como obrero, yo puedo ser trabajador de una fábrica y al mismo tiempo, qué sé yo, feminista o antifeminista, pro armas, anti-armas, pro droga, antidroga, anticlimático, sí al cambio climático, ya son muchas cosas. Entonces, en ese contexto, hay una dificultad insuperable, yo diría estructural, para la representación. O sea, lo que era el elemento central que organizaba nuestras instituciones, nuestra constitución, que organizó a todas las instituciones, o sea, la idea de eso del Parlamento es lo típico, pero fue todo así, eso desapareció. Y lo que hace que también, digamos, como yo decía en el libro, por un lado, el sueño de la representación plena de la sociedad murió. La idea de que eso puede ser reemplazado o ayudado o empujado o reforzado por partidos políticos fuertes y sindicatos fuertes también murió, lamentablemente, digamos, ¿no? Uno podría decir, quisiera que volvamos a tener partidos políticos fuertes, movilizados, sí, ojalá, pero eso no vuelve nunca más, y la idea del sindicato lo mismo, digamos, otra vez, sería buenísimo, excelente, pero lamentablemente la estructura económica cambió. Entonces, ¿cómo se representa en esa nueva sociedad que tenemos? Y yo creo que parte de los problemas, digamos, que explican el surgimiento de lo que, entre comillas, llamamos este animal raro del populismo, tiene que ver con eso, que es que todo el aparato institucional que tenemos preparado ya no funciona más, porque eso, uno mira al Congreso en Argentina, o al Parlamento en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, y no representa a nadie, o sea, nadie conoce a ninguno, y nadie se siente representado por la gente que está ahí, y eso no es porque tuvimos la mala coyuntura de que ahora nuestros representantes son todos, en el mundo son todos corruptos, o son todos malísimos. No, tiene que ver con un elemento estructural que es la imposibilidad de representar en estas condiciones. Entonces, en ese tablero institucional, todos los botones que tocamos, ya ninguno funciona, y eso genera un sentido de frustración, ¿no? Como diría Charles Taylor, digamos, en su último libro sobre la democracia, bueno, entre las expectativas que el propio sistema nos da y la imposibilidad que nos pone el sistema, genera una frustración social extraordinaria, y esto hace, digamos, que estamos parados en una situación de enojo enorme. Entonces, el populista, para decirlo así rápidamente, que puede ser de izquierda o de derecha, puede ser López Obrador o puede ser Trump, puede ser Bolsonaro o puede ser Milei, digamos, se basa en ese enojo que es real, que tiene una base efectiva, que tiene una base sensata, que tiene una base, digamos, completamente entendible, saltea y mientras señala a la clase dirigente diciendo estos son todos ladrones, esto nadie sirve, y todo eso la gente lo entiende y lo reconoce como propio, digamos, porque es lo que ve, digamos, el sistema no sirve para nada, los representantes no sirven para nada, y entonces el líder populista, digamos, apela
al pueblo directo, al que no le permite que intervenga, digamos, activamente, que se autogobierne, señala acusatoriamente a los que están en el medio, al sistema institucional que todos advertimos que no sirve más, y obra en consecuencia a partir de ese enojo. Entonces, yo creo que hay esas condiciones estructurales para que ayuden a explicar esta desgracia que vivimos, digamos, de populismos de derecha e izquierda. El último punto también vinculado con esto es sobre algo que decía Juan en su intervención, que también era rica, digamos, sobre el tema de la motivación y el protagonismo. Yo ahí también, digamos, tengo cierto, digamos, déficit o resistencia, porque yo creo que hay un ejercicio de racionalidad, digamos, cuando el ciudadano se lo invita a participar y dice que no, porque es un ciudadano que conoce la historia, digamos, aún la historia intuitiva que vivimos todos, y que sabe, como supimos en Argentina, que, bueno, que es tan impermeable el sistema institucional que puede ocurrir como en el 2001, que te invitan a participar y que te dicen se van todos y demás, y se quedan todos, y no pasa absolutamente nada. Entonces, digamos, si ahora me dice, qué sé yo, el gobierno, como pudo hacerlo este gobierno o el gobierno anterior, me invitan a participar en una audiencia pública para el control de tarifas, yo me muero de risa. Y entonces después me van a acusar y me van a decir, che, pero ¿cómo? Te abrimos una oportunidad de participación y no participaste. Pero yo que soy tonto, digamos, yo sé que me van a invitar ahí para darle legitimidad democrática a una decisión que ya han tomado y donde mi opinión no sirve para nada. Entonces, por supuesto que no voy a ir. Entonces, que me digan luego, no, usted es una comunidad que no participa. No, es una comunidad totalmente racional que, digamos, rechaza participar en la fiesta que está reservada la torta para que se lo coman otros, ¿no? Entonces, eso simplemente con eso terminé, digamos, para señalar algunas de las condiciones estructurales de la crisis del sistema institucional que ayudan a explicar esta situación trágica de enojo social y frustración, ¿no? Muy bien. Bueno, gente, vamos 1 hora y 30 minutos. No sé si quieren hacer una última ronda de 1 o 2 minutitos como para ir finalizando. Si quieren, seguimos el orden inicial, que empieza Ariel, sigue Fer y termina Roberto, que acaba de hablar, así no lo hacemos hablar todo seguido. Así que bueno. Bueno, yo muy cortito, no tengo mucho más para decir, simplemente agradecer a Roberto, a Fernando, a vos, Juan. Ha sido un gusto esta conversación, sería bueno siempre renovarlas, hacer otras. Bueno, más allá de esto, lo que quedan son abiertas muchas puertas para seguir pensando problemas, muchos de los cuales seguramente el formato de un diálogo oral es inadecuado, el formato posiblemente sea por medio de libros, de textos, por escritos, ¿no? Pero me parece que, bueno, por lo menos hemos afinado un diagnóstico bastante común de la situación y una serie de problemas de interés común, y creo que, bueno, que es muy productivo y me voy muy, muy contento de esta jornada. Bueno, gracias, Juan. Un placer, fue un placer estar acá con vos, con Ariel, con Roberto. Quiero cerrar con una idea que para volver sobre el punto de la convocatoria original, que era la posibilidad del diálogo entre marxismo y liberalismo. Y pensar que el liberalismo también tiene su historia de radicalismo, de lucha, de organización, de organización revolucionaria, al punto tal de que, digamos, John Rawls dice, bueno, que hay 3 formas de luchar, básicamente, ¿no? La objeción de conciencia, la resistencia civil y la acción militante. La acción militante es la acción revolucionaria. Y no me voy a extender más sobre el tema, porque uno de los pocos que
se puso a escribir sobre eso fue el mismo Roberto, un artículo que se presentó en España ya hace unos buenos 4 o 5 años, ¿sí? Pero precisamente en ese recoleto y por momentos aburrido Rawls, te encontrás con que el tipo está diciendo, primero, no podemos tener una sociedad justa si no cambiamos las condiciones de civilización, que es una forma también muy tangencial de decir hay que hacer revoluciones, ¿sí? Y dentro digamos, del arsenal de acciones posibles, además de la objeción de conciencia y de la resistencia civil, pone la acción militante. Y la acción militante es la acción revolucionaria, con lo cual también dentro de la tradición liberal no hay que olvidar que los liberales han hecho grandes y profundas revoluciones. Digamos, con lo cual también, digamos, una tradición revolucionaria como la socialista puede hablar de revolución con el liberalismo. Digamos, ese es un punto donde también se puede charlar y se puede charlar mucho. Así que, bueno, con esta idea un poco cierro y agradezco, ha sido un privilegio poder estar acá. Muchas gracias. Sí, no, qué bueno ese recuerdo, Fernando. Es realmente notable porque sí, son esas cosas que a uno le maravillan de Rawls, porque al menos en la edición que yo lo leí, eso aparecía en una nota a pie de página. Entonces, en donde estaba diciendo efectivamente, digamos, desobediencia civil, objeción de conciencia, como un requisito o un elemento descriptivo fundamental es una acción no violenta, digamos, una acción pacífica. Y la nota al pie dice, bueno, pero también puede estar perfectamente justificado acciones que son violentas cuando el orden tiene esta característica que no me permite, digamos, acceder a libertades básicas y demás. No hablaré de esto en este momento, pero eso está claro que ahí, o sea, que es un punto a explorar. Por eso, digamos, a mí me había interesado retomar. Pero sí, así que me parece como punto de encuentro entre ese liberalismo consistente y el marxismo, digamos, una perla excelente haber retomado. Y simplemente cierro agradeciéndote, Juan, y por el espacio que me pareció maravilloso, y para mí un lujo conversar con Ariel, con Fernando, y también eso, sí, por supuesto que tenemos que seguir intercambiando a través de escritos y de libros, pero es muy importante, y por lo menos a mí me ha servido mucho, ha sido muy educativo esta conversación para ir pensando ideas que uno, digamos, o testea con otros o aprende, digamos, en las sugerencias, en los implícitos de lo que dicen acá los colegas. Así que para mí ha sido un lujo y yo espero que a otros les resulte de interés como ha sido de enorme interés para mí. Gracias. Gracias a vos, Roberto, a Ariel, a Fernando, y bueno, nos despedimos con ese deseo también para la gente. Esperemos que le sea de su agrado esta conversación y nos despedimos hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo muy